Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25 leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos al Señor. Padre, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, pidiéndote y rogándote que nos guíes al ministrar y predicar tu palabra. Cada uno de tus hijos que ha llegado hasta aquí, Señor, ha venido con el anhelo de ser ministrados, no tan solo a través de la oración y la alabanza, sino también a través de tu palabra, Señor, recoger y recibir lo que tú tienes para ellos. Ayúdanos, Señor, para que a través de esta palabra cada uno de tus hijos pueda ser edificado. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar entonces de la medida de nuestra espiritualidad. La pregunta sería: ¿qué tan espirituales somos? ¿O qué tan espirituales nos consideramos? A veces tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. La Biblia también habla acerca de eso. Pareciera que somos más espirituales que otros y nos encanta medirnos con los demás porque es más fácil, ¿no? Pero cuando el Señor nos llama a medirnos de alguna forma, siempre la palabra nos está midiendo con aquel que es el varón perfecto, hablando de Jesucristo. Y ahí todos quedamos al debe, todos quedamos en realidad con muy poco que decir. Hasta este momento hemos visto que los creyentes hemos sido llamados a reflejar a través de nuestro carácter que somos hijos de luz. Y eso entonces también debemos tenerlo muy claro. También ha quedado claro la importancia de desarrollar nuestro carácter cultivando diferentes virtudes que nos ayudan de alguna forma a no estar ociosos y al mismo tiempo sin provecho en la vida cristiana. Siempre debemos estar creciendo en el Señor. Cuando vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 al 8, ahí Pedro refleja esta realidad y dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana, hermano querido, más bien es crecimiento. Debe estar en constante crecimiento. Si usted es un hijo de Dios, es una hija del Señor, tiene que crecer. Es como alguien dice, es la obligación nuestra como cristianos de crecer. Ahora, el crecimiento no está basado literalmente en nuestra fuerza, sino en la que Dios nos da para ese crecimiento. Pedro enumeró aquí los diferentes atributos que deberían caracterizar nuestro crecimiento, de la manera en que deberíamos crecer. Cuando está en las primeras fases del crecimiento, cuando iniciamos nosotros la vida cristiana,
Y al mismo tiempo miramos también en la realidad, en lo natural, vemos la fase de crecimiento de un árbol. Y creo que muchos han tenido la oportunidad de ver ese arbolito que plantaron o ese árbol frutal que plantaron en el huerto, en el sitio o al final, o ese árbol que tenía el tío plantado una vez que fueron a verlo y después cuando fueron la próxima vez ya estaba muy grande. En fin, todo esto lo vemos en esta realidad. El árbol, por supuesto, comienza a tener su crecimiento, tiene ramas, tiene hojas a veces muy frágiles, pero al alcanzar un crecimiento pleno, ¿qué es lo que sucede? Tiene un aspecto sólido, firme y resistente, porque ya se hizo un árbol grueso y firme. En nuestra vida cristiana tendría que haber, por supuesto, un crecimiento que desarrolle lo mismo, en la misma semejanza. No estoy hablando aquí de nosotros engrosar, estoy hablando en realidad de lo espiritual, que nosotros debiéramos estar mucho más sólidos espiritualmente que cuando iniciamos este crecimiento o cuando iniciamos este camino. Cada uno de nosotros, o sea, deberíamos ser más firmes y sólidos en Cristo Jesús a medida que el tiempo va pasando. No podemos permitir que solamente el tiempo pase, sino que también tenemos que permitir que ese tiempo que está pasando lo aprovechemos. Tal como decíamos, que no debemos estar ociosos, sino que aprovechar ese tiempo en el crecimiento espiritual. Entonces, en nuestra vida cristiana tiene que haber ese crecimiento y tiene que haber ese desarrollo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es el propósito de nuestra vida? Lo aplico porque muchas veces hay hermanos con los cuales hablo, converso de pronto y ellos dicen esta frase de esta manera. Dice, yo no sé para qué estoy aquí. O yo no sé por qué vine aquí. O yo no sé para qué existo. Se entiende que están pasando una crisis, un momento difícil o alguna complicación. Se entiende que pueden que estén pasando alguna presión muy grande y quizás este problema esté marcando ese tipo de pensamiento. Pero, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuáles serían entonces nuestras prioridades en la vida? ¿Cuál sería nuestra aspiración o cuál sería nuestra meta? Poniéndolo de esa forma. Porque debemos entonces plantearnos un propósito y debemos tener alguna meta, debemos tener prioridades en nuestra vida. ¿Se ha formulado esta pregunta usted alguna vez? Creo que es necesario hacerlo, creo que es necesario también analizar desde esa perspectiva para ver si estamos llenando o no lo que nosotros mismos en el área espiritual nos hemos propuesto alcanzar. Ahora, si usted estuviera o tuviera en realidad que responder ahora mismo, responder todas esas preguntas una por una, ¿ocuparía Dios algún lugar en esa respuesta? Esta es una pregunta que debemos analizar. Si usted tuviera que responder cada una de estas preguntas que yo he hecho ya, por supuesto, ejemplo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nuestras aspiraciones, nuestras metas. ¿Ocuparía, por supuesto, el Señor algún lugar en esas respuestas? Lo lógico sería decir que sí. Lo lógico sería decir, claro, por supuesto, ese es el primero en todo. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios produzca fruto en nuestras vidas? ¿De qué manera vamos a permitir eso? Porque aquí es donde nosotros debemos entonces analizar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? El tema de la producción de fruto, el tema en sí es interesante, muy interesante. A veces observamos el árbol, ¿no? Y vemos el fruto en el árbol. Es producido, por supuesto, por el árbol mismo y no por el esfuerzo personal. En el caso nuestro, no podemos producir por un esfuerzo personal el fruto. El fruto viene de parte de Dios cuando nosotros nos ajustamos a la voluntad del Señor. Las ramas, en el caso del árbol, se limitan, por supuesto, a abrirse ante el sol, ante la lluvia. Y primero aparece una flor, luego forma el fruto en el árbol, en esas ramas, aparece el color, van creciendo hasta madurar y ese es el proceso normal de todo el fruto. Otro detalle obvio y que podríamos plantearlo también y colocarlo aquí
que es digno de destacar es que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. Siempre están ligadas al tronco del árbol. Por muy extendidas y por muy largas y por muy gruesas que se hayan transformado, nunca se separan del tronco del árbol. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dice allí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, está más que claro que no podemos separarnos de Dios para poder llevar el fruto de Dios. Nadie podrá dar fruto de Dios si está separado de Dios. Entonces, en este sentido, si nosotros queremos dar fruto de Dios, necesitamos estar pegados a Dios. Nadie puede producirlos por su propio esfuerzo. Es un hecho de que hacemos esfuerzos. Creo que todos los que estamos aquí nos hemos esforzado en alguna manera para cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, cierto carácter de nuestra vida. Hacemos esfuerzos humanos, pero nos damos cuenta que en realidad es muy poco lo que avanzamos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar y comience a moldear nuestra vida y comenzamos a ceder nuestra, ¿cómo le diría yo? Nuestra voluntad al Espíritu Santo, entonces Él comienza a provocar un fruto. Hacer esfuerzos humanos sería como esforzarse para ser humilde, ¿ya? Esforzarse para ser humilde y creer que uno lo ha logrado. Eso es medio raro, ¿no? Porque es difícil que nosotros podamos ser humildes bajo nuestro propio criterio. Y alguien le pregunta: hermano, ¿usted es humilde? Amén, por supuesto. Ya perdió la humildad. Entonces hay un problema serio allí. Entonces, a veces en estos esfuerzos humanos que hacemos, pretendemos nosotros lograr algo, pero en realidad no es mucho lo que logramos. Cuando en realidad se podría, no sé, alcanzar cosas maravillosas en el Señor, y sobre todo cuando hablamos de la humildad. Por supuesto, nosotros necesitamos entender que solo el Espíritu Santo puede llevarnos a ese nivel de humildad. Entonces, es ahí cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el Señor haga en nuestra vida. Ya no defendemos nuestro orgullo, ya no defendemos nuestra posición, ya no defendemos quiénes somos, no nos preocupamos de eso. Es que me atropellaron, es que me ofendieron, es que esto. No importa, el Señor sabe. Yo estoy ligado al Señor y lo importante es que estoy bien con el Señor. Si miramos entonces la lista de obras de la naturaleza humana, siempre están expresadas en la Escritura tratando de enfocarnos en este punto, ¿no? Y las personas pueden hacer todo lo que puedan lograr humanamente, pero nunca será como el fruto del Espíritu. La lista del fruto del Espíritu incluye todo lo que Dios por su Espíritu puede alcanzar. Y sin duda, aquellos que han sido rescatados del dominio del mal pueden ser guiados a través del Espíritu para cambiar sus vidas totalmente. Observemos por un momento, yo sé que los conoce, pero es importante verlo. Observemos el fruto del Espíritu que debería caracterizar la vida de cada creyente, incluyendo la mía, la vida de cada creyente. Un eminente predicador decía y solía decir: yo no debo juzgarlos, decía. Yo no debo juzgarlo. Y creo que muchos de nosotros también hemos utilizado esa frase: no hay que juzgar, ¿cierto? Todos decimos eso: no hay que juzgar a los demás. Al menos todos tenemos el concepto claro en eso: no debemos juzgar a los demás. Pero él decía: yo soy un inspector de frutos. No voy a juzgar a nadie, pero soy un inspector de frutos y tengo derecho a venir a ver el fruto que usted está produciendo. Interesante, ¿no? Eso lo decía el predicador, porque mucha gente le decía: pastor, usted no puede juzgar. Entonces decía: no, yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy haciendo mi trabajo y soy un inspector de fruto y yo debo ver qué fruto usted está produciendo. Entonces la pregunta sería aquí: ¿está usted produciendo algún fruto en su vida? Hablo de Dios, por supuesto, un fruto de Dios. ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? Vamos a comenzar entonces en este sentido. Vamos a ver las 9 características
que juntas, por supuesto, forman el fruto del Espíritu. Estas nos dan el verdadero carácter de un cristiano. Vamos a comenzar, por supuesto, con el amor. El amor. ¿Cuántos conocen el amor? Yo creo que todos conocen el amor de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Algunos conocen el amor, otros conocieron el amor. Ah, sí, también, sí. Hasta el día de hoy lo conocen y lo siguen conociendo, claro que sí. Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Perfecto? O sea, el amor de Dios ha sido dado a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios, es un creyente, es una hija del Señor. Entonces usted recibió a través del Espíritu Santo el amor de Dios. Iniciemos entonces considerando la primera y la mayor de todas las virtudes que el apóstol Pablo enumera. Él lo hace de esta manera. El amor en sí constituye la plataforma, el inicio, la base, ¿no? Que tiene origen, por supuesto, y da origen al resto de las otras grandes virtudes humanas. Allí comienza todo. Pablo también escribió a los Corintios, dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo, el amor todo, el amor todo, el amor todo. Y agréguele todo lo que quiera y el amor nunca deja de ser. Gracias por esos amenes, gloria a Dios. Entonces, el amor es la plataforma, es el inicio absolutamente de todo. El libro de Cantar de los Cantares describe, y lo describe como algo incalculable, y nadie puede, por supuesto, extinguirlo. Por eso dice Cantares 8:7, que lo hemos leído muchas veces y lo hemos dicho cuando hacemos alguna ceremonia de matrimonio. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Wow, o sea, eso es imposible. Es imposible. Ahora, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. O sea, es incalculable el precio del amor. Es imposible comprarlo. Pero la Biblia nos dice que el Señor nos da el amor a través del Espíritu Santo. Y no nos cobra nada. Entonces, el amor, hermano querido, es un concepto muy utilizado en nuestra sociedad. Se utiliza muchísimo. Pero a la luz de las Escrituras, si vemos la palabra del Señor, es un don otorgado por Dios a los hombres. No es algo que el hombre, ¿cómo llamarle así?, pueda utilizar a su antojo. Dios lo da y debe ser usado de la manera que Dios, por supuesto, lo establece. No puede haber amor y odio. Recuerden que la Biblia dice que no pueden vertir de una misma llave agua dulce y agua amarga. Entonces, en este sentido, el amor, cuando Él lo da, eso permanece. Ahora, dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada uno de nosotros aquí que hemos recibido al Señor, tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ha derramado ese amor en nuestros corazones. O sea, en su corazón usted tiene amor. Ahí usted dice: pero ¿cómo entonces estoy amargado? O sea, en su corazón hay amor. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Al mismo tiempo constituye entonces la esencia de nuestro glorioso Señor. La esencia. El Señor Jesús fue puro amor, hermano. Es increíble cómo amó. Cómo amó. Ahora, en nuestra sociedad, cuando miramos nuestra sociedad hoy día, le llamamos amor a la pasión sensual. Incluso podemos decir que los jóvenes hoy día utilizan mucho esa frase, ¿no? La pasión sensual que ellos sienten el uno por el otro, eso le llaman amor. El afecto de un padre hacia un hijo, viceversa, también se le llama amor. El cariño cultivado por una amistad sincera también se le llama amor. El pacto matrimonial que mantiene, por supuesto, unidos a una pareja, también se le llama amor. Pero realmente, aquí la pregunta: ¿qué es el amor a la luz de la Biblia? ¿Qué es el amor a la luz de la Escritura?
Porque los conceptos en la sociedad pueden ser muy diferentes y cada persona lo ve en forma diferente. Depende de la óptica que use, ¿no? Depende del lente con que lo esté mirando. El poder comprender mejor este concepto, podemos ir entonces a estudiar, por ejemplo, el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, ya que este utiliza palabras diferentes para referirse a diferentes formas en las cuales el amor puede expresarse entre los seres humanos. Veamos, por ejemplo, brevemente en qué consiste cada uno. Está el amor eros. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? El amor eros es una palabra de origen griego muy utilizada por algunos filósofos en sus escritos y habla mucho acerca del amor eros. Por ejemplo, Platón habla mucho del amor eros, Sócrates también, Aristóteles también menciona mucho el amor eros, pero no aparece este amor eros en el Nuevo Testamento. Eros describe un amor basado en los instintos sexuales. Eso es lo que describe el amor eros. ¿Ya? Es un deseo basado en la atracción física más que en cualquier otra característica del ser humano. De allí entonces que se diga, por supuesto, que este amor es egoísta, ya que busca su propio placer, el amor eros. Generalmente se guía más por sus deseos que por sus razonamientos. Los deseos, las pasiones, el amor eros se presenta de esa manera. Ahora, este tipo de amor habla de enamorarse, habla también de los sentimientos, habla del romanticismo, pero no habla de compromiso, no habla de entrega y no habla de fidelidad. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia que existe en este punto cuando hablamos del amor eros. La pregunta sería entonces, ya que estoy hablando de esto, ¿es malo el amor eros? De alguna manera todos nosotros necesitamos el amor eros en nuestra vida, ya que Dios, por supuesto, ha puesto una atracción natural entre el hombre y la mujer. Lo malo de este amor eros, es que se apodera de la persona y ésta se entrega, por supuesto, a la sensualidad, al libertinaje sexual, a la lujuria, en fin, todo aquello que pueda agregar. Entonces, tiene que estar, en otras palabras, controlado ese amor eros en la vida de cada ser humano. No es que no va a estar porque hay una atracción entre el hombre y la mujer y eso Dios no lo va a inhibir, pero debe ser controlado. También la Biblia habla de dominio propio, de tener dominio propio. Entonces usted no puede pensar que el amor eros en sí es un pecado. Cuando esto se desborda, cuando esto se descontrola, cuando esto no se domina, lógicamente llega a un punto del pecado. Entonces, uno puede ver rasgos de este amor eros en algunos personajes de la Biblia. Cuando miramos ejemplos nos podemos dar cuenta de eso. En 2 de Samuel encontramos una historia de Abnón, hijo de David. Veamos lo que dice la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, por su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahí está la historia. O sea, tanta fue la obsesión que este hombre desarrolló en su mente, en su corazón hacia su hermana, que un amigo al notarlo le aconsejó que se fingiese enfermo, que le dijera al rey que estaba enfermo y que le pidiera a su padre David que le enviara a su hermana para que lo atendiera, y así pasó. Y terminó abusando sexualmente de ella y luego aborreciéndola. Veamos la historia. 2 de Samuel 13, versículo 11 al 18. Y cuando ella se le puso delante para que comiese, o le puso la comida,
asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues que ahora hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor, o no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criada que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestía las hijas vírgenes de los reyes, su criado, pues dice, le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Esta es la historia, es complicada. Entonces aquí estamos viendo el amor eros desbordado totalmente. Si nos damos cuenta, entonces, una persona gobernada por este tipo de amor eros, es egoísta, busca lo suyo propio, solo piensa en satisfacer sin mayor compromiso lo que quiere. Y está basado, por supuesto, en la atracción física. Entre una pareja de esposos, debe existir una atracción física que también, por supuesto, los una. Y eso podría considerarse amor eros. Pero lo importante es que el amor entre la pareja no solo sea eros, porque de lo contrario, solo buscarán satisfacer su deseo sexual. Amén. ¿Quedó claro eso, cierto? Vamos al amor filio. El amor filio. En la segunda palabra que los griegos usaban para referirse al amor es denotado, por supuesto, a través de la palabra filio, que es un afecto entrañable entre amigos. Para los antiguos, la amistad era considerada una de las grandes virtudes y también sentimientos que podían surgir entre dos personas, tal y como la Biblia lo registra referente a David y también a Jonatán o Jonatán. En 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 3, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Lamentablemente, hoy esto ha perdido su valor. Y solo basta preguntarnos de alguna forma cuántos amigos tenemos realmente para corroborar esta afirmación. ¿Cuántos amigos? El amor filio nace como respuesta de lo que la otra persona, por supuesto, ha hecho por ella. Y esta influencia, por supuesto, viene de los sentimientos y de las emociones. Este tipo de amor, el amor filio, o mejor dicho, el cariño, está limitado únicamente a los amigos y nunca a los enemigos o personas que le causan daño. El amor filio, él es mi amigo, tenemos que amarlo. Bueno, lo entendió, ¿no? Perfecto. Yo pensé que iba a decir, tengo muchos amigos. Vamos al amor ágape. El amor ágape. Este es el amor de Dios. El amor ágape. Yo sé que todos quieren tener este amor, pero si usted está casado, tiene que tener también el otro amor. Y aunque usted diga, no, yo solamente el amor ágape, también necesita el amor filio. O sea, todo tiene que ser en equilibrio, absolutamente. Ahora, el amor de Dios no está basado en las emociones, sino está basado en un acto voluntario, en la decisión de amar a una persona. Eso es el amor de Dios.
En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste, dice, el amor. Y lo explica aquí. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso vuelvo a insistir, el amor ágape no está basado en las emociones, sino en un acto voluntario en donde Dios decide amarnos a nosotros tal como somos. ¿Sabía usted que Dios lo ama tal como usted es? Y usted preguntará, ¿y así me ama el Señor? Sí, así lo ama, tal como usted es. Ahora, ágape no ama como consecuencia de lo que otros han hecho por él, sino por voluntad propia, sin considerar méritos o esperar algo a cambio. O sea, se entiende a toda persona, por supuesto, se extiende a toda persona este amor sin necesidad que esa persona haga algo, sin importar su condición social, sin importar su condición económica. Incluso esto se extiende hasta los enemigos. Recuerden que el Señor nos dice a nosotros también que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por si alguna duda quedaba, dice, y también deben amar a sus enemigos, dice. O sea, está hablando que debe ser algo que decidimos hacer, no por lo que la otra persona hace, sino porque hemos decidido amar. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo haría usted? Ese silencio me dice que no. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Seguramente usted, si tiene una Biblia ahí en donde las palabras de Jesús aparecen en rojo, seguro aparece en rojo allí. Dice, pero yo os digo, Jesús hablando, amad a vuestros enemigos. ¿A quién se lo está diciendo? Usted dice, menos mal que eran los discípulos. No, se está diciendo a nosotros, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y ahí empieza a hostigar esta cosa, ¿no? Haced bien a los que os aborrecen. Ese vecino, ¿no? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Y ese amor se desarrolla a través de la negación y la vida en el Espíritu. O sea, este amor, el amor de Dios, es perfecto. Y tenemos que ser honestos. Este amor de Dios nunca nos falla. El Señor nunca nos ha fallado. Ahora, veamos con mayor detalle las características de este amor ágape. El amor es el cumplimiento de todos los mandamientos. De todos los mandamientos. Cuando vamos al libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 al 33, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Veamos aquí
En primer lugar, decimos que el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos. Cuando este escriba, y muchos vinieron a Jesús, recuerde usted que Jesús habló con muchos escribas, y cuando hablamos de esto, vemos inmediatamente que uno le pregunta, cierto, que debatía a menudo de esto, porque habían diferentes escuelas rabínicas, diferentes enfoques, diferentes ópticas para ver la situación. El judaísmo, por un lado, era una especie de doble tendencia o doble estándar, también algunos le llaman así. Ahora, estaba la tendencia de extender la ley ilimitadamente, y lo hacían en cientos y miles de reglas y más normas, porque eso es lo que ellos hacían como fariseos. Pero también existía la tendencia en ese tiempo a tratar de reunir la ley en una sola frase, una afirmación general que fuera el resumen de todo su mensaje. Eso es lo que trataban de hacer. De manera ingeniosa, por supuesto, nuestro Señor Jesús tomó dos grandes mandamientos y los aunó. Para Jesús, en estos dos mandamientos se reunía toda la ley y los profetas, y tenía toda la razón. Usted sabe que cuando va a los mandamientos tenemos 5 mandamientos que son para Dios, en el enfoque de Dios, y 5 mandamientos que están en el enfoque del prójimo. Por lo tanto, el Señor viene y lo junta y hace un solo mandamiento. De hecho, si consideramos cada uno de esos 10 mandamientos, como vuelvo a insistir, nos vamos a dar cuenta que no son más que una consecuencia de practicar el amor tanto para Dios como para los hombres. Entonces, los primeros 4 mandamientos, cuando los examinamos, tratan de las relaciones que deben imperar, que deben estar entre los hombres y Dios. Y los restantes tienen que ver, por supuesto, con las relaciones entre los hombres. El mismo apóstol Pablo confirma esto mismo y pone esta afirmación en los siguientes versículos. El capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 9 y 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, como decía Pablo, es el amor. El amor, hermano querido, nos ayuda en nuestra relación con los demás. Nunca tendremos una buena relación con los demás si no hay amor. Y eso es una realidad que la debemos entender. En Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, corroboro simplemente con estos versículos lo que estamos diciendo. Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Usted ama a su hermano, ¿cierto? Usted ama a su hermano. Bueno, no se sienta obligado a decir amén, sino dejémoslo ahí. El amor, hermano querido, es el fundamento del carácter en la vida cristiana, así como la principal de todas las virtudes humanas. Sin el amor, las otras características del fruto sería imposible desarrollarlas. Por eso que dije que es la base de todo, es el inicio de todo. Si no está el amor presente, el resto de los frutos no se manifiestan de ninguna manera. Entonces nuestro Señor Jesús, instruyendo a sus discípulos, los exhorta no solo a amar a Dios, sino también a amarse los unos a los otros. Entonces el amor entre creyentes es una característica por la que
se les debe reconocer en este mundo. El Señor Jesús dice que nos reconocerán porque nos amaremos unos a otros. O sea, si no somos capaces de amarnos unos a otros, mejor ni salgamos a la calle a predicar, porque la verdad no va a servir de mucho. Entonces, a tal punto debe ser que nuestro amor no solo debe reflejarse en hacer buenas obras, sino en tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Buenas relaciones. Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 y nos habla allí, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan entonces nos dice aquí que debemos andar en luz, es vivir literalmente amando a los demás. Eso es andar en luz. Algunas personas dicen que nosotros somos la luz del mundo. Perfecto. ¿Y en qué vamos a mostrar que somos luz? Lo que dice Juan, que debemos amarnos unos a otros. Cuando logremos amarnos unos a otros, aleluya, esta luz va a iluminar, pero extraordinariamente. Mientras no nos amemos unos a otros, esa luz va a estar extinguiéndose cada vez más. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe diferenciarse del resto del mundo por el amor que tienen, por supuesto, y que viven entre los hermanos, y por eso debemos esforzarnos por evitar toda clase de envidia, de odio, de celo, de contienda, de resentimiento, todas aquellas cosas que son sentimientos indignos que rompen la comunión entre nosotros. Debemos desecharlos, debemos eliminarlos y debemos sacarlos con todo nuestro corazón. En 1 de Juan, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: el que ama a su hermano permanece ¿dónde? En la luz. Ahora está entendiendo, ¿no? Dijimos que andar en la luz significa amarnos unos a otros. Entonces, el que ama a su hermano permanece en luz. O sea, cuando usted escucha a un hermano hablar mal de otro hermano, ese hermano está en tinieblas. Es complicado, ¿no? O sea, lo ideal es que nosotros entendamos esto. El que ama a su hermano permanece en luz. Y si usted ama a su hermano, nunca va a hablar mal de él. Y más aún agrega Juan, dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, aquí está la otra parte, está en tinieblas. O sea, cuando yo dije que estaba en tinieblas, ese que hablaba del hermano no estaba mintiendo. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Terminamos aquí o no? Seguimos. Está complicada la cosa, ¿no? Estamos aprendiendo. Entonces, el vivir amando a los demás nos afirma en nuestra vida cotidiana. Nos afirma en nuestra vida como nuevas criaturas. Y esto también, por supuesto, nos da el contraste, ¿no? Inmediatamente nos muestra que el odio contamina nuestro corazón, haciendo que nuestras vidas lamentablemente carezca de dirección y nos sumerge en la oscuridad y no tenemos claridad de lo que estamos haciendo. El apóstol Juan en realidad es contundente en este tema, a tal punto que dice que nadie puede decir que es salvo y amar a Dios si no ama a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Mira lo que dice aquí. Aquí nos profundizamos más todavía. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios aquí? Amén. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿De qué es mentiroso? De amar a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también
a su hermano. Recuerde que el amor, ¿cuál estamos viendo aquí? El amor ágape, ¿cierto? Este amor no tiene nada que ver con lo que la otra persona hace, sino que es una decisión de amar. Algunos creen que la prueba de nuestra salvación es la manera en la que vestimos, y si no fumamos, y si no bebemos, ¿qué más podemos decir? No sé, si no engañamos a nuestro cónyuge, ya sea la esposa, al esposo, depende. Si no hacemos esto o aquello, eso es la salvación, piensan algunos. ¿Sabe? No hacer ciertas cosas puede ser positivo, lógico, pero no es de tanta trascendencia como el amor. Ahora, si usted ama a Dios, le aseguro que lo único que tratará de hacer es hacer la voluntad del Señor. Cuando hay amor a Dios, no hay obstáculos. Por eso Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si tenemos amor, haremos todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si en el correr de los años hubiéramos puesto el mismo énfasis, por supuesto, en amarnos como pusimos, ¿cierto?, el no fumar, todo hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios dice que echa fuera el temor y todo comienza a ser cambiado. Por tanto, Juan, ¿qué es lo que hace? Concluye que si hemos recibido el don de la salvación, en nosotros debe existir un verdadero amor por los miembros de la familia de la fe. De lo contrario, no podemos afirmar que hemos nacido de nuevo, porque si no somos capaces de amar a nuestro hermano, tampoco amamos a Dios. El amor en sí es la fuente de motivación para ejercer nuestro ministerio. Cuando servimos al Señor en algún área de la obra de Dios o en el llamado de Dios, cual sea la posición que tengamos, lógicamente nosotros debemos entender que el amor es la fuente de ese llamado. Como hijos de Dios, somos responsables de ser testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para ello, por supuesto, se nos ha otorgado diferentes dones, diferentes habilidades, capacidades, y que cada uno utilizamos en diferentes ministerios dentro de la obra del Señor y en nuestra vida diaria. O sea, si vemos esto, entonces, la motivación para desarrollarlos será ese impulso, ya sea interno o externo, que lleva a un ser humano a cumplir un propósito determinado porque hay amor en su vida. Esos motivos pueden ser muchos. Recuerde usted que Pablo también por allí escribió que algunos predican por contienda, por vanagloria. En fin, esta es una realidad. Muchos lo hacen por vanagloria, otros por ganancia, otros por dolor, otros por aflicción, otros por lástima, etc. No obstante, la pregunta sería, ¿qué debe impulsarnos a nosotros los cristianos para predicar el evangelio, para cumplir nuestro ministerio, para servir al Señor? ¿Qué es lo que debe impulsarnos? La respuesta sencilla es el amor de Dios. Eso es lo que debe impulsarnos. Cuando el amor de Dios nos impulsa a vivir, sin duda nos lleva a vivir primero en santidad, a ejercer nuestros dones espirituales para provecho de la grey de Dios o la obra de Dios, e incluso ayudar al necesitado y servir en la iglesia para de esa manera cumplir el llamado del Señor. Ahí podemos estar seguros que nuestras acciones son las correctas y no son egoístas o no son equivocadas, ya que el amor de Dios es el que siempre, por supuesto, regulará nuestras acciones. Allí es donde todo comienza. El amor del hombre siempre es motivado por no sé cómo llamarle, por la responsabilidad y la compasión. Pero el amor de Dios es motivado por el Espíritu Santo. Siempre es motivado por el Espíritu de Dios. El amor del hombre es motivado por esas cosas que acabo de mencionar, lógicamente por la necesidad de la gente. Es motivado también por lo que la gente de alguna manera necesita. Pero nosotros, cuando tenemos el Espíritu de Dios, nuestra motivación es diferente. El amor de Dios nos motiva a amar a Dios en integridad y al mismo tiempo sin ignorar a los necesitados. Siempre Dios nos lleva a eso.
El mismo apóstol Pablo nos dice que sin amor todos nuestros dones y sacrificios son vanos totalmente. ¿Qué dice Pablo? Pablo en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, yo creo que aquí muchos hablan en lenguas, ¿no? Han sido llenos del Espíritu Santo. Dice amén a eso. Pero dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, agrega más dones, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, que sabiduría, hermano. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, el amor muestra la vida cristiana. Y aún así, si no hay amor, entonces la vida cristiana carece de propósito. Por eso mismo entonces debemos esforzarnos por cultivar esta gran virtud que el Señor nos pide. La motivación de cada cristiano debe ser el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, esta motivación no solamente cambiará su vida espiritual, sino también la vida cotidiana que usted tiene. Su vida en la familia, su vida en el matrimonio, su vida en las relaciones familiares, su vida en el trabajo, su vida en todo lugar. Sin el amor de Dios, todos nuestros esfuerzos espirituales, lamentablemente, se edificarán muy poco. Muy poco. Déjeme cerrar con este tema. Ya termino porque creo que algunos ya están pensando, dice, con esto me voy a ir preocupado ahora a la casa. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que usted se preocupe de lo que Dios le está hablando. El amor es la fuente de donde se desprenden, por supuesto, las otras grandes virtudes. Dijimos que era la base, el inicio. Y cuando leemos nosotros en 1 Corintios capítulo 13, seguimos ahí, versículo 4 al 8, dice, el amor es sufrido. Yo sé que a nadie le gusta sufrir, ¿no? Pero dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. ¡Wow! Dios mío. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En conclusión, el amor es la suma total de todas las grandes virtudes cristianas. La paciencia, la bondad, la humildad, la fidelidad, la amabilidad, el dominio propio, la perseverancia, la tolerancia, la confianza en Dios, en fin, todo lo que caracteriza a una buena persona es una manifestación de un corazón que ha aprendido a amar. Con sus palabras, Pablo nos describe la verdadera naturaleza del amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni tampoco jactancioso, el amor no es orgulloso para nada. No se comporta el amor con rudeza, no lo hace con egoísmo, el amor no se enoja fácilmente, el amor, como dice, no se irrita. El amor no guarda rencor, el amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y todo lo soporta. Este amor trasciende más allá de la vida e incluso cualquier gran don de esta tierra. El amor jamás se extingue. Entonces, si luchamos por desarrollar
Este tipo de amor podemos estar seguros, por supuesto, que manifestaremos el fruto del Espíritu Santo como verdaderos hijos del Señor. Algo usted dice, con esto estoy tan lejos, pastor, de ser un hijo de Dios. Recuerde, vuelvo al inicio. El Señor nos dio el Espíritu Santo para que Él derrame sobre nuestros corazones el amor de Dios. No es algo que usted va a poder hacer. Si el Espíritu Santo habita en su vida, Él derramará el amor de Dios en su vida y usted podrá cumplir con todos estos requisitos, porque el amor de Dios lo llevará a ese nivel. Deje que el Espíritu lo guíe. Deje que el Espíritu rompa con todos los obstáculos que pueda tener hoy y que sin duda el Señor obrará en su vida. Póngase de pie, por favor, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecirle? Si de esta manera, Señor, podemos ser bendecidos maravillosamente. Gracias por lo que usted nos habla. Gracias por lo que usted nos entrega. Gracias por todo lo que usted realiza. Esperamos, Señor, que la bendición de Dios, la presencia de Dios pueda, Señor, cada día tratar con nuestras vidas y guiarnos. En el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, que su presencia y su bendición esté sobre cada uno de sus hijos. Que esta palabra que hemos ministrado, Señor, pueda quedar grabada en los corazones y que más allá de sentirse, Señor, opacados, más allá de sentirse, Señor, menoscabados, más allá de sentirse, Señor, poca cosa, entiendan que tú has puesto el Espíritu Santo en sus vidas para que Él derrame, Señor, sobre nuestros corazones el amor de Dios. Padre, gracias por tu inmenso amor y misericordia. Porque tú nos amaste, Señor, sin merecerlo. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque tú decidiste amarnos, Señor. Y hoy nos pides exactamente lo mismo hacia nuestros seres queridos, amigos, amigas, aún a nuestros enemigos. Debemos amarlos porque decidimos amarlos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por esta bendición tuya. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.